El Ministerio de Medio Ambiente ha creado la Oficina de Economía Circular con el objetivo de reducir el impacto ambiental relacionado a la generación de residuos y promover un modelo de economía circular que propone un cambio en los sistemas lineales de producción, negocios y consumo, incorporando el ecodiseño, la reutilización, reciclaje y valorización. Invitamos al señor Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, para que nos presente el tema hacia una economía circular. El señor González es ingeniero civil industrial, mención Ingeniería Ambiental de la Pontificia Universidad Católica. Obtuvo un máster en Políticas Públicas y un máster en Ingeniería Ambiental, ambos en la Universidad de California. Tiene más de 12 años de experiencia realizando consultoría ambiental, tanto en el sector público como privado, y trabajando en distintas organizaciones de la sociedad civil. Por favor, don Guillermo, adelante. Gracias. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Realmente un gusto estar acá. Veo muchas caras conocidas del mundo de la economía circular, con quienes nos vemos muy frecuentemente y para quienes probablemente muchas de las cosas que voy a decir acá no es gran novedad, pero también veo mucha gente del mundo de la normalización, con quienes no nos vemos tanto, y eso creo que es muy importante porque estamos juntando estos dos mundos, ¿cierto? Y a mi juicio es fundamental hacer eso. Quiero que para la gente que viene del mundo de la normalización puedan ver la necesidad que tenemos de introducirse en el tema de la economía circular y también que empiecen a visualizar las oportunidades que existen para los distintos actores de la cadena, incluyendo el mundo de la normalización en este ámbito. La economía circular, vamos a ver en esta presentación, es un concepto como tal relativamente reciente, viene saliendo de una fase de inicio, se podría decir, y ya empieza a entrar en una fase de consolidación donde es fundamental poder empezar a medir, a estandarizar, y no que cada uno dice, no, es que yo soy súper circular y yo también, pero en verdad no sabemos a quién creerle, ¿cierto? Y en ese sentido yo valoro enormemente el que la ISO haya decidido embarcarse en este desafío de comenzar a estandarizar esto. Valoro enormemente que Chile haya decidido conformar este comité espejo del cual obviamente nosotros estamos participando entusiastamente, porque viene esta segunda fase. Para ilustrarlo en términos muy concretos, la semana pasada estuve el día lunes y martes, solamente una noche, un viaje express, estuve en Madrid en la COP25, y uno de los temas clave que nosotros como país pusimos sobre la mesa en relación al tema de economía circular es que somos de los primeros países del mundo que en la actualización de nuestra NDC, de nuestros compromisos, ¿cierto?, que asumimos ante la comunidad internacional al alero del Acuerdo de París, asumimos compromisos concretos en materia de economía circular. Les voy a comentar, son 3, les voy a comentar de los otros 2 durante la presentación, pero hay uno que se relaciona específicamente con este tema, ¿cierto? Que es que nosotros dijimos que lo que vamos a hacer es empezar a establecer métricas y a medir nuestro nivel de circularidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Realmente todavía no está muy claro. Cuando yo estuve en el mes de junio en el Foro Global de Economía Circular, que fue en Helsinki, uno de los paneles enteros y uno de los grandes temas de discusión tenía que ver con las métricas de circularidad. Bueno, ¿esto qué es la circularidad? ¿Cómo la medimos? ¿Cuál fue el consenso al mes de junio? Es que todavía no hay un consenso respecto de cómo medir esto, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos un desafío abierto ahí, y nosotros lo que hemos planteado, ya hay bastante avance, y créanme que a mí me llamó mucho la atención el avance que hay desde junio a noviembre, conversando con distintos actores claves a nivel global en la materia. Ya hay distintas organizaciones que están produciendo métricas en este ámbito, y nosotros asumimos el desafío de aquí al 2022, o sea, nos dimos 3 años para construir esas métricas aplicadas a nuestro país para poder realmente saber qué tan circulares estamos siendo y cómo vamos evolucionando en ese camino, ¿cierto? Eso como contexto general.
Les voy a contar hoy día, como digo, para muchos de los que vienen del mundo de la economía circular, no van a ver grandes novedades aquí, pero sí creo que hay mucha información nueva para todo el mundo de la normalización. Quiero profundizar un poco en el concepto de la economía circular, que ya lo enunciaba Sergio, ¿cierto? Y quiero después contarles qué es lo que estamos haciendo nosotros en Chile al respecto, cuáles son los principales ejes, como para que empiecen a visualizar cuáles son esos espacios de acción que se van a ir abriendo en el mundo de la normalización en relación a la economía circular. Entonces, como primera cosa, mencionaba, y estaba en la presentación anterior de Sergio, ¿cierto? Nosotros tenemos una nueva oficina de economía circular que data de mayo del año pasado, ¿cierto? En verdad, no es tan nueva, es la antigua oficina de residuos, nosotros le cambiamos el nombre y la transformamos a oficina de economía circular. ¿Por qué hicimos esto? Por varias razones. En primer lugar, por un tema semántico, ¿cierto? Un tema de que nosotros estamos hablando, teníamos puesto en el cartel de nuestra oficina el problema, que son los residuos, y preferimos poner por delante la solución, que es la economía circular, ¿cierto? Y esto que dicen que el lenguaje genera realidad es realmente impresionante, como solamente ese cambio de nombre, bueno, ha sido más que el cambio de nombre, ¿cierto? Pero el cambio de nombre per se significa que nos empezamos a vincular con el mundo desde el Ministerio de Medio Ambiente de una forma muy distinta, con el mundo privado, con nuestros contrapartes del sector público, ¿cierto? Empezamos a trabajar de la mano con otros actores con quienes históricamente no habíamos trabajado, por ejemplo, Corfo, por ejemplo, Ministerio de Economía, Cercotec, ¿cierto? O sea, en el fondo, este cambio de enfoque nos abre hacia otro tipo de interacciones con los distintos actores a nivel nacional y también a nivel internacional. Somos la primera oficina de economía circular de América Latina y eso ha generado un interés muy importante desde nuestros pares de la región y también de otras partes del mundo. Pero no es solamente un tema semántico, ¿cierto? Aquí lo que estamos planteando es un cambio más de fondo y lo vamos a ver a continuación en términos de qué es lo que significa este cambio más de fondo, pero también podemos avanzar hacia ese cambio más de fondo porque en Chile estamos relativamente avanzados, bastante avanzados en lo que yo le llamo el 1.0. Acuérdense lo que ocurría con los residuos en este país hace 30 años atrás. Iban a parar a un hoyo sin ningún tipo de control, con gente metida adentro, extrayendo cosas, ¿cierto? Y hoy día podemos decir con un cierto grado de orgullo que el 80% de los residuos que hoy día generamos van también a un hoyo, pero a un hoyo que tiene impermeabilización, que tiene captación de los líquidos y tratamiento, captación de los gases, etcétera, que se llama un relleno sanitario, ¿cierto? Una obra de ingeniería especialmente diseñada para recibir ese tipo de residuos. Todavía tenemos un 20% que no llega a esos lugares, tenemos ese desafío pendiente, pero a diferencia, por ejemplo, de países de la región que van recién en el 50% o menos, vamos avanzados y creemos que es momento de, a la vez que completamos ese desafío inicial, ese 1.0, pasar a un 2.0, que es lo que nosotros vemos en la economía circular, ¿cierto? ¿Y qué es esto? Bueno, para entender la economía circular hay que entender primero qué es lo que es la economía lineal. Ya lo mencionaba Sergio, ¿cierto? Que nosotros nos hemos acostumbrado en los últimos, en el último siglo, por sobre todo, a trabajar en una lógica donde extraemos materias primas, las transformamos en productos y automáticamente prácticamente, una vez que cumplen con esa vía útil, se transforman en residuos. Lo mencionaba Sergio, aquí tenemos un problema por la presión que estamos, al tener la necesidad de estar constantemente extrayendo nuevas materias primas, sometemos nuestro medio ambiente a una enorme presión. También lo sometemos a presión porque tenemos que estar constantemente encontrando lugares a donde disponer esto, ¿cierto? Si bien ahora tenemos lugares que son obras de ingeniería, como mencionaba, tenemos enormes desafíos por delante, o sea, en el sentido que cuando uno se pregunta dónde podríamos instalar, por ejemplo, en la región metropolitana, un cuarto relleno sanitario, una vez que los actuales cumplan su vida útil, quiero que alguien en esta sala me diga qué comuna estaría disponible
a recibir un relleno sanitario, ¿cierto? Y por lo tanto, esto, si bien nosotros somos un país que tiene bastante espacio, o pareciera tener bastante espacio, hoy día el espacio político y social para seguir avanzando en esta lógica es muy limitado, ¿cierto? Y en tercer lugar, por un tema de eficiencia, ¿cierto? Y esto se hace muy evidente cuando uno ve en términos cuando uno lo piensa en términos de eficiencia de materiales, lo que hay en esos plásticos que significó extraer materias primas, petróleo, ¿cierto? Pasarlos por procesos, transportarlos a enormes distancias para que se conviertan en ciertos productos y automáticamente llegamos y los botamos en vez de de ahorrarnos todo ese proceso previo, ese proceso inicial de extracción y de preprocesamiento y poder aprovecharlos nuevamente en un nuevo producto, ¿cierto? Sergio mostraba la información de este reporte bastante reciente de la Fundación Ellen MacArthur, donde lo que ellos mostraban es que el 55% de la acción climática está... o sea, el grueso, ellos lo que dicen es el grueso de la acción climática hoy día ha estado centrado en el mundo de la energía, las energías renovables, la eficiencia energética, y está muy bien porque eso representa el 55% de todas las emisiones, pero hay un 45% de las emisiones que tiene que ver con la forma en que estamos produciendo nuestros productos. O sea, yo creo que no hay que ser un genio para darse cuenta que si nosotros generamos toda nuestra energía con paneles solares, ¿cierto? Vamos a estar muy bien por el lado de las energías renovables, pero si esos paneles solares al cabo de 10 o 15 años se convierten en basura, tenemos un problema muy serio, ¿cierto? Tenemos también que hacernos cargo de la forma en la que diseñamos nuestros productos. Y hay otro dato que es muy relevante, que también ha sido trabajado por organizaciones internacionales, que básicamente lo que muestra es que en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero, el 60% de las emisiones están concentradas en esas primeras fases de extracción y de procesamiento. Si nosotros podemos saltarnos eso al reutilizar ciertos productos, por lo tanto podemos ahorrar enormes cantidades podemos ahorrarnos enormes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Mucha gente nos dice, oye, pero ¿cómo que este concepto de economía circular es nuevo? Venimos hablando de reciclaje hace 20 y 30 años, ¿cierto? Entonces, y esto es como lo mismo. Entonces, como que están haciendo como un rebranding, así como que le están cambiando el nombre a un concepto que en verdad es más viejo que el hilo negro. Y lo cierto es que ahí es donde está ahí es donde está lo novedoso, y por eso creo que es importante hacer el contrapunto con la economía del reciclaje. Yo soy de los que estoy convencido que el reciclaje es parte de la economía circular, pero no es todo, ¿cierto? ¿Y por qué no? Porque en cierto sentido la economía del reciclaje también se instala en una lógica lineal, ¿cierto? Lo que hacemos es producir ciertos productos. Cuando yo me tomo la botella de agua, tengo un residuo en mi mano y de ahí digo, bueno, chuta, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cierto? Entonces yo produzco todo el rato en una lógica lineal y al final, en el punto final, digo, bueno, ¿ahora qué puedo hacer con este residuo? Bueno, si es que podemos hacer algo con él, bienvenido sea, y si no, bueno, mala suerte, irá a un hoyo o en algunos países irá a un incinerador, ¿cierto? Pero ahí pongo este ejemplo, ¿cierto? Estos son los ecoladrillos que le llaman, ¿cierto? Realmente esto no está diseñado, en ningún caso, nunca fue pensado, esa botella PET nunca fue pensada para hacer un ladrillo y por lo tanto, solamente para ilustrar, esto no es precisamente reciclaje, es una forma de reutilización, ¿cierto? Pero es para ilustrar el punto de que el reciclaje, es parte como de esta nueva mirada que hay de la economía circular, no ha ido aguas arriba, significando por eso, no ha ido a las fases de diseño, de producción y de consumo que tenemos, ¿cierto? Y ahí es donde entra la economía circular, donde queremos que realmente la cantidad de residuos que generamos sea absolutamente mínima. ¿Y cómo hacemos eso? No solamente reciclando al final, sino pensando, diseñando nuestros productos y también nuestros modelos de negocio de forma tal que ojalá los residuos no se generen. Y si se van a generar, que nosotros estemos pensando al tiro para qué se va a usar ese producto una vez que cumpla con su vida útil. Y esto es la economía circular, ¿cierto? Es pensar
en todos los eslabones de la cadena productiva y de consumo de una forma distinta. Significa un cambio de paradigma. A nosotros nos pasa que estamos trabajando en distintos temas, que es lo que les voy a contar más adelante, y uno se enfrenta constantemente con un mundo que fue diseñado en una lógica lineal, especialmente en el ámbito regulatorio, en cómo están establecidos los incentivos al interior de las empresas, ¿cierto? Todo está pensado en una lógica lineal. Uno quiere poner una planta, por ejemplo, de compostaje en Chile y el Ministerio de Salud dice, no tiene reglas específicas para la planta de compostaje porque no lo hemos hecho en el pasado, entonces, bueno, lo vamos a evaluar como si fuera un relleno sanitario. Pero espérate, es que una planta de compostaje no tiene nada que ver con un relleno sanitario. En los dos llegan residuos, pero son dos procesos totalmente diferentes, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos ir avanzando en una transformación que la verdad que es bien profunda en muchos ámbitos. Este ejemplo a mí me encanta. Y después les voy a contar de un ejemplo también chileno. Este no es chileno, ¿cierto? Es de una empresa de alfombras, como las alfombras que tapizan este salón, ¿cierto? Que después de muchos eventos como estos se empieza a gastar y hay que cambiarla, ¿cierto? En una lógica de la economía del reciclaje, si a alguien se le ocurre qué hacer con esto, le damos un premio, ¿cierto? Porque en verdad esto no fue en ningún minuto. Nadie pensó que iba a ocurrir con esta alfombra una vez que cumpliera con su vida útil. Y entonces lo que podemos hacer, en el mejor de los casos, y algo que en verdad en Chile no lo hacemos porque no tenemos esas tecnologías, lo podríamos incinerar y aprovechar el poder calorífico que está contenido en estos materiales, ¿cierto? Pero el material ahí lo perdemos para siempre, ¿cierto? Y lo que hace esta empresa, ¿cierto? Es decir, bueno, ¿por qué no hacemos un diseño de alfombras que sea desmontable, donde aquello que se gasta yo lo puedo sacar, lo que no se gasta, que uno ha visto alfombras por abajo, ¿cierto? Tiene como unas mallas, eso que va por abajo se mantiene, y esto yo lo desmonto y lo puedo procesar. Está diseñado de tal forma que yo lo proceso y vuelvo a generar de esto mismo, ¿cierto? Entonces, ese es el cambio de paradigma. Yo me detengo en la fase de diseño, o sea, paro en la fase de diseño y digo, bueno, ¿cómo diseño de una forma distinta para asegurar que estas alfombras efectivamente sean circulares, ¿cierto? Y efectivamente puedan volver después a la economía. Y lo más relevante acá de este ejemplo es que no solamente hay un cambio en el diseño de ese producto, también hay un cambio en el diseño del modelo de negocios detrás de ese producto, ¿cierto? Esta empresa dice, yo ¿para qué le voy a vender alfombras a mis clientes? Que es lo que normalmente ocurre. Yo le vendo y después, bueno, me olvido. Si yo sé que mi cliente lo que necesita es tener pisos alfombrados, no quiere ser propietario de alfombras, lo que quiere es tener constantemente, poder tener eventos como estos en buenas condiciones y tener buenas alfombras, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, él dice, yo no le quiero vender mis alfombras porque yo sé que esto es mi materia prima para volver a hacer mis nuevas alfombras. Entonces, lo que yo hago es arrendar las alfombras, es ofrecer un servicio de alfombrado, ¿cierto? Y ese es uno de los mantras de la economía circular, esto de vender los productos como servicio, porque alinea de mucho mejor manera los incentivos, ¿cierto? Si yo vendo ampolletas, a mí en verdad no me importa tanto si gastan mucho o poco, porque yo no voy a pagar la cuenta, el que va a pagar la cuenta es el que las compró. Pero si yo vendo iluminación, a mí me interesa que las ampolletas iluminen lo más posible, gastando lo menos posible, porque yo voy a tener que pagar la cuenta de la luz, ¿cierto? Entonces, en ese sentido hay un cambio bien potente. Mencionar aquí un ejemplo también chileno, no puse la gráfica, pero creo que es bien relevante y es también bien ilustrativo de lo que es este cambio, no solamente en el producto, sino en el modelo de negocios. Hay una empresa que es de María, que está trabajando que es una empresa además, no de Santiago, muy positivo, es una empresa de la región de Valparaíso, de Viña, ¿cierto? Que están trabajando, que han desarrollado un proyecto que se llama el proyecto Ecocarga, que básicamente lo que ellos hacen, ellos venden los productos de aseo Virginia, ¿cierto? Y ellos lo que hacen es, en este proyecto, en vez de vender, como normalmente se hace, el detergente en el supermercado con un envase de un solo uso, ¿cierto? Venden ese mismo detergente, son 4 productos que venden en este formato, siendo el detergente el más
relevante a mi juicio, venden este producto en un envase que es retornable, que tiene un código QR, donde las personas básicamente van a una pequeña tienda, que están ya, creo que hay como unas 12 entre Santiago y la región de Valparaíso, y rellenan ahí su envase retornable, ¿cierto? Entonces venden múltiples veces el detergente con un puro envase, ¿cierto? ¿Qué cosas a mí me llamaron muchísimo la atención de ese caso? Me tocó estar en Quilpué, visitando 2 de los locales cuando estuvimos hace algunas semanas allá para un taller. Aprovechamos de ir a Quilpué. ¿Qué me llamó la atención? Yo justo el día anterior había comprado para mi casa los 3 litros de detergente. ¿Cuánto valían esos 3 litros de detergente? 11.000 pesos, ¿cierto? Y yo llego a este local y los 3 litros de detergente en este envase retornable, según me dijeron, de una calidad equivalente al que yo había comprado, valían 3.500 pesos. Y yo le dije, no, esto es broma, o sea, no puede ser, o sea, porque además ayer, o sea, como que yo diciéndome, algo está mal acá, o sea, ¿cómo puede ser tú estás haciendo dumping? O sea, esto no es el costo real, ¿cierto? Tú lo que quieres es promocionar, y me decía, es que no, quiero explicarte todo lo que ocurre, ¿cierto?, en la forma normal de distribuir los productos, ¿cierto? Cuando nosotros vendemos detergente en un supermercado, lo que ocurre ahí, ¿cierto?, es que nosotros no tenemos una sopladora de plástico y por lo tanto a nosotros nos llegan en camiones, nos llegan los envases vacíos, o sea, transportan puro aire, ¿cierto? Llegan esos camiones con envases vacíos a nuestra planta y quedan almacenados, después nosotros los llenamos y los volvemos a almacenar. De aquí esto va a un centro de distribución donde se vuelve a almacenar, de ese centro de distribución llega al supermercado, donde se vuelve a almacenar y de ahí llega a la góndola y ahí lo obtiene la persona, que además tiene que pagar cada vez que compra el envase, ¿cierto? Cuando nosotros nos ahorramos todos esos costos en la cadena, podemos tener detergentes, 3 litros de detergente a 3.500 pesos, ¿cierto? Entonces, yo creo que es bien ilustrativo y es algo que nos está pasando en California o en Finlandia. Esto está pasando acá en Chile, ¿cierto? Y que tiene que ver con cambiar el switch. Aquí no hay, esto no es un desarrollo de una tecnología ultra sofisticada, es pensar nuestras formas de producir y de consumir, porque eso significa también para el consumidor una forma distinta de acceder a ese producto, que es muy distinta, ¿cierto? Entonces, creo que con esos 2 ejemplos quiero ilustrar como que esto es un cambio más profundo que decir, bueno, reciclemos más, ¿cierto? ¿Dónde estamos como país? Nosotros hoy día, esto es cuánto generamos de residuos sólidos municipales, ¿cierto? Aquí está Chile, en el concierto de los países OCDE, ¿cierto? Nosotros estamos generando hoy día algo que está más o menos en el promedio, pero lo que es llamativo, generamos más residuos per cápita a nivel domiciliario, generamos más residuos per cápita que Corea y Japón. Nosotros estamos generando muchos residuos, somos una sociedad de consumo, digamos, que está generando enormes volúmenes de residuos. Y cuando vemos cuántos de esos residuos van a parar directamente a un hoyo, que es el relleno sanitario, la línea azul oscura, ¿cierto? Vemos que Chile se está peleando con Turquía el último lugar de la tabla. Estamos nosotros hoy día enviando a un relleno sanitario alrededor del 96% de los residuos que estamos generando. Entonces, muy bien, por lo menos van a un hoyo con ingeniería detrás, pero van a un hoyo, ¿cierto? Y por lo tanto, eso es lo que decía antes, este es el 2.0 que tenemos que venir a dar ahora, ¿ya? Y aquí lo que nosotros vemos es que tenemos un desafío gigante, pero que es solo tan grande como la oportunidad que representa, ¿cierto? Y es lo que mencionaba al inicio. Aquí hay enormes oportunidades en términos medioambientales, por todo lo que ya mencioné, en términos económicos, por la innovación que esto requiere, por las nuevas posibilidades que hay para las empresas de diferenciarse tanto a nivel local como a nivel internacional. Y también hay oportunidades para todos los actores de la cadena que van a ser parte de esta nueva lógica de una economía circular. Y también es una oportunidad en el ámbito social, ya mencionaba también esto Sergio antes, cubre las 3 patas de
del desarrollo sostenible, ¿cierto? Aquí especialmente estoy pensando en que lo poco que reciclamos en Chile hoy día lo reciclan recicladores informales, los recicladores de base, ¿cierto? Que tienen aquí, en esta transformación que esperamos hacer como país, una oportunidad cierta de elevar sus estándares de vida y sus estándares laborales, ¿cierto? Y es una oportunidad, creemos nosotros, para poner a nuestro país en el mapa. Ya mencioné algunas de las razones que nos hacen estar convencidos de que estamos crecientemente en el mapa a nivel latinoamericano y a nivel global. Creo que es importante aprovechar la oportunidad de subirnos a este carro bastante rápido, ¿cierto? ¿Por qué digo bastante rápido? Y lo mencionaba antes, esto es algo relativamente reciente. La Unión Europea, que es el que hay que decir es el organismo, digamos, la zona del mundo, además, que ha estado liderando la discusión y la acción en materia de economía circular. Tienen ellos un plan de acción de economía circular a nivel de toda la Unión Europea que data del año 2015, de diciembre del año 2015. O sea, ahora se están cumpliendo recién 4 años desde que la Unión Europea pone este tema sobre la mesa e insta a todos sus países miembros a avanzar decididamente. O sea, realmente estamos en una fase bien temprana de la discusión y la acción en este sentido a nivel global. Y yo, si hay algo de lo que estoy convencido, y esto lo conversábamos la semana pasada, tuve el honor de estar en uno de los paneles con William McDonough, que estuvo el año pasado acá, es uno de los padres de la economía circular. Conversábamos después que aquí tenemos mucho. O sea, yo creo que aquí hay una diferencia, por ejemplo, con el tema de las energías renovables, ¿cierto? En las energías renovables nosotros lo que hicimos fue ir a Alemania, fuimos a China y a importar tecnologías que no las desarrollamos acá, ¿cierto? A adaptarlas probablemente. Cuando pensamos en economía circular, realmente yo creo que el caso de Ecocarga, que ahora lo están llevando a Inglaterra, lo están mostrando en otros países del mundo, realmente tenemos la posibilidad de generar nosotros nuevas formas, nuevas formas de producir, nuevas formas de consumir, nuevos productos y modelos de negocios que realmente puedan saltarse lo que han hecho allá. Hay mucho por aprender, especialmente cuando pensamos en reciclaje y todo. No vamos a nosotros a inventar cómo se hace una planta de clasificación en Chile, vamos a traer tecnología de afuera, ¿cierto? Una planta de clasificación de residuos, digo, de productos reciclables. Pero sí hay muchísimo espacio para que nuestros países, para que Chile, Colombia y otros países de la región realmente podamos traer ideas que son totalmente nuevas a la discusión global. Entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestro país? 4 ejes en los que estamos trabajando desde el Ministerio de Medio Ambiente, y también contarles algunas de las cosas que estamos haciendo con otros actores en el sector público, ¿cierto? Aquí tenemos la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Es una ley que fue presentada por el presidente Piñera el año 2013, fue aprobado por la presidenta Bachelet durante el gobierno de la presidenta Bachelet el año 2016, ¿cierto? Y desde ese momento hemos estado avanzando incansablemente en la implementación de la ley, ¿cierto? Creo que es importante decir que así como la ley de bolsas plásticas, no sé si se acuerdan, se aprobó el año pasado con unanimidad en la Cámara de Senadores, en el Senado y también en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hubo una abstención y todos los demás votos fueron a favor, ¿cierto? Estos son temas que realmente son sumamente transversales políticamente, ¿cierto? Y eso creo que es una buena noticia, porque significa que, a diferencia de otros ámbitos de política pública, donde hemos ido de un lado a otro lado, ¿cierto? Aquí realmente hay una visión compartida de hacia dónde necesitamos avanzar como país, y creo que eso es una muy buena noticia para todos nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos regulando a través del mecanismo de responsabilidad extendida del productor? Estamos regulando 6 productos que están listados en la ley 20.920. La ley establece que además de estos 6 productos, el Ministerio podrá agregar otros productos más a la lista. Nosotros durante esta administración tenemos pega más que de sobra, créanme, por completar la regulación de cada uno de estos productos.
Estamos hablando de 3 productos que se vinculan a la industria automotriz, los neumáticos, las baterías y los aceites lubricantes, las pilas, y 2 productos que en verdad son más que productos, son categorías de productos muy, muy amplias, que son los envases y embalajes, donde gran parte de las cosas que circulan por la economía van en un envase o en un embalaje, y también los aparatos eléctricos y electrónicos, que es una categoría extremadamente amplia, ¿cierto? ¿Qué significa el mecanismo de responsabilidad extendida del productor? Lo que significa es que nosotros lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, a un productor de neumáticos o a un productor de envases y embalaje, que hoy día vende un producto, el neumático se gasta, y cuando ya se gastó, ese fabricante, perdón, ese importador en este caso, porque prácticamente todos los neumáticos que se usan en Chile son importados, que es, para efectos de la ley, es el productor, le dice a la persona: yo en verdad ahí no tengo nada que ver con ese neumático usado, yo, no sé, ve tú qué haces, que vea la Serviteca qué hace con ese neumático, que vea la municipalidad, que vea otro, pero yo ahí no tengo nada que ver, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo con la ley de responsabilidad extendida del productor es decirle justamente: señor productor, vamos a extender su responsabilidad hasta el momento en que ese producto se convierte en un residuo, ¿cierto? Entonces usted tiene que hacerse cargo de ese neumático usado, ¿cierto? ¿Cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo se lleva a la práctica? Básicamente lo que nosotros hacemos es, le decimos, de todo lo que usted vende, todo lo que usted pone en el mercado, en la jerga técnica, usted va a tener una meta y va a tener que recuperar, va a tener que recolectar y va a tener que valorizar, someter a algún proceso de aprovechamiento de esos residuos, de esos neumáticos, una cierta cantidad. Y aquí les voy a mostrar, en el caso de los neumáticos, nosotros tenemos que al año 2018 apenas un 17% de los neumáticos dados de baja se estaba reaprovechando a través de reciclaje o a través del recauchaje, que es una forma de reutilización de los neumáticos bastante eficiente, ¿cierto? Y lo que nosotros estamos planteando es al año 2028 alcanzar un nivel de 90% de aprovechamiento de esos neumáticos. O sea, en una década, sabemos que esto no va a ocurrir mañana, nos estamos dando un plazo de una década para alcanzar niveles de países desarrollados en este ámbito. Y tenemos el tema de los neumáticos, es bien paradigmático, porque hoy día los neumáticos no pueden entrar a estos hoyos con ingeniería que son los rellenos sanitarios, porque por la forma que tienen, hacen que las pilas sean inestables, por lo tanto no tienen realmente destino. Los neumáticos, no sé si les ha tocado ver en las calles, en la carretera, si a mí realmente me dejó choqueado cuando estuve en Iquique, saliendo por Alto Hospicio, cerros enteros llenos de neumáticos, unas cuestiones realmente increíbles, y por lo tanto creemos que aquí hay ahí tenemos que hacer el 1.0, que los neumáticos no terminen en cualquier lado, pero aprovechar al tiro de hacer un 2.0 y que esos neumáticos que recolectemos efectivamente puedan volver a la economía, ¿cierto? Cuando hablamos de envases y embalajes, estamos hablando realmente de 5 distintas categorías, que son el cartón para líquidos, la marca comercial más conocida es el Tetra Pak, ¿cierto? El metal, el papel y cartón, el plástico y el vidrio. Y aquí lo que vemos son las metas para cada uno de esos materiales. En primer lugar, estas metas comienzan el año 2022, ¿cierto? ¿Por qué no parte antes? A todos nos gustaría que esto comenzara mañana. ¿Y por qué no parte antes? Básicamente porque esto es un esquema bastante complejo. Cuando nosotros le decimos, por ejemplo, al productor de botellas, tiene que ir a recolectar sus botellas, dice: chuta, pero espérate, ¿cómo hago yo eso? Es muy difícil. Si yo voy a ir a recolectar y el que produce las otras botellas también va a ir a recolectar, esto va a ser muy ineficiente. Y justamente para aprovechar las eficiencias, las economías de escala, lo que se hace ahí es trabajar de forma conjunta en sistemas colectivos de gestión, que se llama, que significa a su vez que uno va a tener a 2 competidores trabajando juntos, y eso sabemos que reviste ciertos riesgos de libre competencia, y por lo tanto tienen que hacer una serie de trámites de libre competencia, o sea, en los organismos de libre competencia, que son el Tribunal de Defensa de Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, y eso demora bastante tiempo, y por eso recién vamos a estar en condiciones de partir el año 2022. Metas sumamente modestas al inicio, ¿cierto? Y bien ambiciosas al punto de llegada, ¿cierto? Realmente estamos
convencidos de la necesidad de ser ambiciosos y también estamos claros de la posibilidad real que hay de pegarnos un salto bastante rápido en este ámbito, en un ámbito que es bastante complejo, que además significa en la práctica lo que esto va a significar, porque uno mira los números y dice, chuta, una ensalada de números, pero en verdad en la práctica lo que esto va a significar es que vamos a cambiar el estándar de recolección de envases y embalajes, que hoy día está centrado principalmente en los puntos limpios, que es un tremendamente positivo primer paso para generar conciencia, para que la gente demande esto. Hoy día los alcaldes están todos queriendo tener sus puntos limpios porque la ciudadanía lo demanda, ¿cierto? Y en ese sentido esto ha sido un tremendo primer paso, pero ¿qué es lo que pasa hoy día? Probablemente todos los que están en esta sala reciclan entusiastamente, no les voy a pedir que levanten las manos porque asumo que el 100% recicla entusiastamente, pero lo cierto para todos los que reciclamos es que reciclar en un punto limpio es complejo. ¿En qué sentido? Que yo tengo que acumularlo en mi casa, tengo que pescar las cosas, partir en un auto, tengo que tener auto probablemente, ¿cierto? Y tengo que llevarlo a un punto limpio y empezar ahí a separar las distintas cosas. Nosotros lo hacemos porque estamos sumamente motivados, pero realmente cuando uno ve que necesitamos tener esas cantidades de reciclaje y de aprovechamiento de este tipo de materiales en Chile, eso no basta, ¿cierto? Además, lo que ha pasado es que en las municipalidades donde la gente se ha puesto tan entusiasta, los alcaldes dicen, chuta, o alcaldesas dicen, es que esta cuestión pasó de ser punto limpio a ser un punto sucio, porque llega tanta gente que vean y lo siguen dejando y por lo tanto es logísticamente muy complejo. Y por lo tanto, lo que estamos planteando es que reciclar sea tan fácil como botar la basura, ¿cierto? Hoy día, como que nosotros tenemos asumido en esta lógica lineal de la que hablábamos, ¿cierto? Que es una cultura de linealidad, donde yo digo, ya, yo compro cosas, voto, lo meto en una bolsa, lo pongo al frente de mi casa y mágicamente unas horas después no está, desapareció, ¿cierto? De mis ojos por lo menos desapareció, cuando sabemos que en verdad no desapareció, ¿cierto? Pero hacer aquello que nosotros queremos que la gente sí haga, que es reciclar, es súper complejo. Entonces, lo que no queremos que haga es fácil, lo que queremos que haga es difícil. Hagámoslo tan fácil, por lo menos, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que estamos planteando y lo que viene en el decreto de metas de envases y embalajes es que aquí al año 2030 el 85% de las viviendas de nuestro país tengan esquemas de recolección puerta a puerta. Que también resuelve un problema para los productores, porque dicen, chuta, yo voy a transformar mis envases que hoy día no son reciclables a envases reciclables, pero en verdad después la gente no lo puede reciclar. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Cierto? Y esto significa desplegar a nivel de todo el país un nivel de infraestructura y de logística para poder hacer reciclaje a gran escala en Chile. Eje 1, la ley REP, ¿cierto? Les mostré 6 productos, partimos con neumáticos, seguimos con envase y embalaje, estamos trabajando en este momento con aceites lubricantes y nuestra idea es completar la regulación, ponerle número, porque hasta que no tiene número, esto no entra en efecto, ¿cierto? Ponerle número a esos 6 productos prioritarios que hablaba. Segundo tema, residuos orgánicos. Uno dice, ya, por ejemplo, cuando pensamos en envase y embalaje, le hemos dedicado enormes cantidades de esfuerzo, de trabajo, nosotros, la industria, los otros actores públicos, ¿cierto? Y cuando uno va a ver la bolsa de basura de una familia donde no recicla, entre un 20 y un 25% de los residuos que están en esa bolsa de basura solamente son de envase y embalaje, ¿cierto? ¿Qué es lo otro que hay en una bolsa de basura? Esto. El 58% de los residuos que están en una bolsa de basura de cada uno en nuestras casas son restos de comida, restos de plantas que vienen de podas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Tenemos 4 millones de toneladas que generamos en Chile de este tipo de residuos al año y aquí sí que estamos realmente prácticamente en cero. Nosotros pusimos menos del 1% de valorización, que es de aprovechamiento de esos residuos, porque en verdad el número que nos dio era 0.04 y consideramos que era ya casi vergonzoso, entonces dijimos ya, menos del 1%, no estamos faltando a la verdad, porque 0.04 es menos que el 1%, pero realmente estamos en casi nada, ¿cierto? Si bien hay como un 20% de municipalidades que están haciendo algo,
que tienen una iniciativa de piloto, de compostaje por allá, de una cuestión con los vecinos, que la feria por aquí por allá, son iniciativas muy, muy pequeñas, ¿cierto? Cuando aquí además tenemos todos los... Cuando uno piensa en el camión de la basura que tiene olor, ¿cierto? Y que ojalá como que pase rápido, es esto, ¿cierto? Es esto que se está descomponiendo, ¿cierto? Ahí están los olores, ahí están los percolados, todos los líquidos, ¿cierto? Los lixiviados y los gases de efecto invernadero, porque son estos los residuos que al descomponerse en ausencia de oxígeno, en una descomposición anaeróbica, generan metano, que es un gas que tiene una potencia de efecto invernadero muchísimo más grande que el CO2, ¿cierto? Entonces aquí tenemos toda una gran cantidad de problemas y lo que vimos ahí con la ministra Carolina Schmidt es que teníamos una superestrategia, toda una lógica de política pública ya montada para envases y embalaje y aquí en verdad no teníamos gran cosa. Venimos trabajando con el gobierno de Canadá hace casi 3 años ya en un proyecto que se llama Reciclo Orgánicos, que ha sido maravilloso en el sentido de ir probando iniciativas. Lo que estamos haciendo en este proyecto de colaboración entre los dos países es probar distintas iniciativas de compostaje y ver posibilidades de biogás y otras fórmulas de hacernos cargo de lo orgánico, ¿cierto? Pero lo que yo les decía, esto es un programa que se acaba el próximo año, yo les decía, chuta, pero espérate, genial, esto ha sido fantástico porque hemos aprendido en la cancha, realmente en terreno, cuáles son las dificultades que hay, lo que les comentaba antes, cuáles son las dificultades que hay, por ejemplo, para instalar una planta de compostaje, ¿cierto? Pero si no tenemos una estrategia, aquí esto va a quedar ahí, va a ser súper bonito y va a quedar. Y lo que hemos decidido hacer, y estamos prontos a lanzarlo de aquí a un par de meses, es una estrategia nacional de residuos orgánicos. Pensar esto de forma estratégica. Convocamos a los actores claves tanto del sector público como del sector privado, de la sociedad civil y también de la academia para pensar en conjunto una estrategia para realmente aprovechar esto que es la oportunidad de la ley REP. Nosotros le vamos a decir al vecino, esa que es su bolsa de basura, separe lo reciclable por aquí, se la vamos a hacer fácil, ¿cierto? Pero también aproveche de separar en otro contenedor lo orgánico, ¿cierto? Y por lo tanto, eso que era una bolsa de basura en verdad, que era una bolsa de basura gigante, va a quedar reducida y lo van a ver. Y los que están compostando en su casa ya se dan cuenta de cómo se reduce de forma enorme el volumen de residuos de lo que es desechable, de lo que es ya basura, ¿cierto? Cuando uno hace esta separación. Y es un poco lo que queremos aprovechar en esta próxima década, ¿cierto? Aprovechar de tener esto de la mano de la ley REP y esto de la mano de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Otro gran tema que estamos trabajando es el plástico. Este es un tema que, como bien saben, el primer proyecto de ley que se aprobó durante la segunda administración del presidente Piñera fue la ley de prohibición de bolsas plásticas, con la unanimidad que ya mencioné, ¿cierto? Y eso generó en Chile un nivel de interés enorme, porque la gente decía, ya, genial, yo voy a hacer el esfuerzo, voy a llevar mi bolsa reutilizable, pero voy y todo lo que he hecho adentro de esa bolsa de género resulta que es de plástico. Entonces, ¿cuál es el cuento? Si esta cuestión no se termina nunca, ¿cierto? Y justamente por eso nosotros lo que hicimos fue replicar esto que lo lanzaron en el Reino Unido el año pasado, que es el Pacto por los Plásticos del Reino Unido, y lo lanzamos en Chile bajo el nombre de Circular Plástico, trabajando ahí con la Fundación Ellen MacArthur, que es la que lleva el tema de economía circular a nivel global, y esto está coordinado por Fundación Chile, ¿cierto? Sumamos a un conjunto muy, muy potente de socios, de socios del sector privado y también de otros actores clave, muchos de ellos los veo aquí en esta sala, ¿cierto?, que han participado en diseñar una hoja de ruta para hacernos cargo del problema de los plásticos, donde nos hemos trazado algunas metas sumamente ambiciosas. Por ejemplo, al año 2025, que el 100% de los envases sean reutilizables, reciclables o compostables, ¿cierto? Cuando hoy día, todos lo sabemos, y los que vamos a los puntos limpios nos mandan para la casa siempre con algún producto plástico, ¿cierto? Que o si bien no tenía número, o tenía un número 7, o tenía un número que ya no se está recibiendo porque no hay demanda, ¿cierto? Y la idea es que efectivamente todos los plásticos en Chile, todos los envases plásticos de las empresas que están adheridas a este acuerdo, que es un acuerdo voluntario, ¿cierto?, sean efectivamente reutilizables, reciclables o
compostables, y la otra gran meta es, son 4 metas, pero voy a destacar 2. La que ya mencioné, y que la otra es que al año también 2025 el 25% de esos envases esté fabricado con material reciclado, ¿cierto? Y ahí entra también mucho esto que estamos hablando de la normalización. ¿Cómo sabemos que ese material efectivamente era reciclado? ¿Quién nos certifica eso, ¿cierto? Y por eso es súper importante esto, porque si nosotros queremos empezar a ponerle número a la discusión de la economía circular, necesitamos, como ya decía al principio, poder medir, necesitamos poder estandarizar y necesitamos poder asegurarle a toda la comunidad, que es lo que hace el mundo de la normalización, ¿cierto? Asegurarle a toda la comunidad que esos números son fiables, ¿cierto? Estamos trabajando también en el tema plástico, pero más ampliamente de envases en general, en un acuerdo de producción limpia que tenemos, puedo decir con orgullo, que firmamos el día de ayer, ¿cierto? Un acuerdo de producción limpia que es de trabajar una etiqueta de reciclabilidad, de dar información a los consumidores respecto de efectivamente cuáles son los productos que son reciclables en Chile y cuáles no, ¿cierto? Porque viene un producto y dice es reciclable, sí, pero después nos dimos cuenta que en verdad era reciclable en Corea del Sur. Genial, pero ¿qué nos sirve eso a nosotros? Acá, si yo lo compro, acá va a terminar en Tiltil, no en Corea del Sur, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo ahí, y eso es algo en lo que tuvimos el apoyo técnico, digamos, del INN, dándonos insumos respecto de cómo empezar a plantear esto, que es también un acuerdo voluntario, pero ya empezar a pensar en una lógica para que el día de mañana esto se convierta en una regla específica, en una norma chilena, ¿cierto? Y tenga un esquema de certificación ya validado con todas las de la ley. Estamos piloteando ese esquema de certificación en este momento, ¿cierto? Y de nuevo, ahí hay un tremendo desafío que tenemos como país, ¿cierto? De cómo, cuando decimos que este producto es reciclable, realmente le garantizamos a los consumidores que ese producto es reciclable, ¿cierto? Creo que ahí tenemos, como digo, un tremendo desafío y también una tremenda oportunidad para muchos de los que están aquí que trabajan en el mundo de la normalización, ¿cierto? Entonces, REP, con sus distintos productos prioritarios, orgánicos, plásticos y residuos de la construcción, ¿cierto? Este es un tema que nosotros no hemos estado liderando, esto es una iniciativa que ha estado liderando Corfo, pero nosotros hemos estado trabajando activamente de la mano del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Obras Públicas, que tiene que ver con la construcción. Enorme generador de ineficiencias cuando uno piensa en los materiales, de residuos que se han pasado por alguna construcción o han entrado, van así, hay una ensalada rusa de residuos que entonces después ya uno dice, ya, esto, ¿para qué se puede aprovechar de acá? Había algo de plástico por ahí, algo de madera, probablemente áridos, pero ya como está todo mezclado no sirve para nada, va a un hoyo, ¿cierto? Y aquí tenemos un desafío tremendo y lo que hemos hecho también es armar una hoja de ruta para una economía circular en la construcción que salió de consulta pública hace algunas semanas atrás y que realmente también nos llena de orgullo. Entonces, varios temas, REP, orgánicos, plásticos, construcción, y cuando uno revisa esos distintos temas, lo que uno ve es que hay algunos elementos y barreras que son transversales a todos estos temas. Por ejemplo, botar hoy día 1 tonelada de basura en Chile cuesta alrededor de 10.000 pesos, ¿cierto? Cuando botar 1 tonelada de basura cuesta 10.000 pesos, es muy difícil viabilizar un proyecto de compostaje o muchos proyectos de reciclaje, ¿cierto? Y por lo tanto, eso es transversal tanto a los plásticos como a los orgánicos, como a la construcción, ¿cierto? A los distintos temas. Hay algunos elementos que son comunes. ¿Qué han hecho otros países? Han dicho, bueno, eso tiene que ser más caro. ¿Cómo se hace eso? Se le ha puesto un impuesto. Chuta, pero espérate, ¿cómo le vamos a poner un impuesto al relleno sanitario? Bueno, es lo que han hecho otros países, pero tiene un montón de complejidad. Eso no es algo que lo vamos a resolver a propósito de una estrategia de plásticos o de orgánicos o de construcción. Esto es palabras mayores, ¿cierto? Y lo que hemos me salté una PL, que es el de cero residuo de eliminación, que es sacar todos los residuos del patio trasero de las industrias, perdón ahí el paréntesis, para que ojalá lleguen todos, no a un relleno sanitario, sino a un punto de valorización, pero estaba ya en esto, donde lo que hemos visto es que los distintos países, y como de nuevo ven acá, muy recientemente,
han estado trabajando en esto que le han llamado hojas de ruta, ¿cierto? Hojas de ruta de economía circular, donde se meten a ver cuáles son esos elementos clave, cuáles son esas barreras comunes que impiden que avancemos con mayor velocidad. Y lo que nosotros estamos planteando es hacer esto, ¿cierto? Esto es una maqueta que hice yo en mi casa, en Paint, así que no lo busquen, porque no lo van a encontrar, es solamente como para que logremos como imaginarnos que también vamos a tener algo así, obviamente mucho más bonito, que yo soy ingeniero, no diseñador, pero en el fondo para que nos hagamos una idea respecto de para dónde queremos ir, ¿cierto? Y lo que estamos planteando ahí es conformar una mesa, un consejo público-privado de alto nivel, ¿cierto? Donde nosotros planteemos esto como punto de partida de la conversación. La ministra Schmidt nos dijo, a mí me encanta la idea, hagámoslo, tenemos que hacerlo, y muy bien, pero lo que yo no quiero es que llamemos a los actores a la mesa a conversar sobre economía circular y sea una conversación en el aire, filosófica. No, pongámosle números y metas, ¿cierto? Chuta, nos cabeceamos N y llegamos a estas metas que no las inventamos nosotros, sino son las metas que la Unión Europea le pone a sus países para el año 2035. Acuérdense que en la Unión Europea está Finlandia, está Alemania, pero también está Rumania, que se parece mucho a Chile. Cuando uno mira los indicadores de Rumania son bastante parecidos a Chile, y Rumania también tiene que cumplir con esto, ¿cierto? Al año 2035, nosotros dijimos, no, 2035 muy pronto, 2040. Esto no está zanjado, no está escrito en piedra, es lo que queremos poner sobre la mesa al iniciar esa conversación que se va a iniciar de aquí al mes de marzo como máximo, para tener una hoja de ruta durante el año 2020, ¿cierto? Eso es lo que les decía antes, tenemos 3 compromisos de Chile en las NDC. Uno es el establecimiento de métricas que les hablé antes. Segundo, el tener una hoja de ruta de economía circular. Y tercero, una estrategia nacional de residuos orgánicos que ya les conté. Eso es, para allá vamos, ese es el gran desafío que queremos asumir. Realmente necesitamos, como ya dije antes, una transformación muy profunda en muchos ámbitos, y todos los que estamos en esta sala necesitamos ser parte activa de esa transformación. Muchas gracias.